Me entre olvidé la porque Remington. tenemos que hacer el comentario editorial. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer se conoció una proyección que hizo el propio gobierno, pero que la verdad es que está ratificada por los distintos especialistas que miden pobreza, que en el tercer trimestre, además de que el número de la actividad económica mostró un rebote en algunos sectores, es siempre una realidad bastante heterogénea, pero de todas maneras el tercer trimestre hubo un crecimiento de la economía y simultáneamente se produjo una baja importante en la cifra de pobreza. Muy significativa y más rápido de lo que se esperaba, dado que la inflación de alimentos creció por debajo de la inflación promedio. Y como la pobreza se mide según ingresos, eso significó que, que el salto, Javier Milei hereda, digamos, el nivel de pobreza cerca del 42% con Alberto Fernández. Después pega un salto fuertísimo, primer trimestre, segundo trimestre, subiendo por arriba del 55%, pero ahora ya estaría en niveles del 38, 40, 39, 40%, que es con lo que espera terminar el año. Eso significaría que Milei va a terminar el año con la pobreza, si esto se ratifica, pero es probable que esto ocurra, por 2 puntos por debajo de lo que heredó. Eso es una muy buena noticia, tiene que ver además con que la estabilidad siempre genera un efecto que efectivamente mejora la situación de la pobreza, sobre todo por la forma en que se están dando la inflación, que es una inflación mucho más concentrada en servicios públicos por la quita de subsidios, que no padecen los sectores populares que tienen la tarifa social, con lo cual es una inflación que le viene pegando más a la clase media ahora que a los sectores populares, con los alimentos subiendo al 2% mensual, que es por debajo de la inflación promedio. Ahora, simultáneamente con esta situación de mayor estabilidad y baja de la pobreza, se está dando también un fin de año donde el gobierno tensa la relación con los demás poderes y con algunos de los valores republicanos fundamentales. ¿Qué quiero decir? Por un lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ayer finalmente se despide Maqueda, Juan Carlos Maqueda, cumple 75 años, y la Corte queda en una situación efectivamente frágil. ¿Por qué? Porque de sus 5 miembros queda solamente con 3. Entonces la Corte se había dado un reglamento interno planteando, bueno, nosotros vamos a fallar solo en aquellos casos en los que tengamos los 3 de acuerdo. Y en caso de no estar los 3 de acuerdo, vamos a llamar a un conjuez. Es una situación bastante precaria. El gobierno había mandado al Senado en anticipación al retiro de Maqueda los pliegos de García Mansilla, un académico súper conservador y que muy alineado con algunas de las cuestiones del gobierno. Y por otra parte, al polémico juez Ariel Lijo, que es un juez federal que forma parte del sistema de Comodoro Pi, que ahora está muy empoderado incluso por este gobierno y que llegaba con el padrinazgo de Lorenzetti, otro de los integrantes de la Corte. La cuestión es que, como requiere de 2/3 el procedimiento constitucional para la designación, requería un diálogo con el kirchnerismo. Que hubo en algunos momentos, el kirchnerismo pedía cambio, pasan estos 2, pero amplía el número de integrantes de la Corte y poder sugerir ellos algún nombre para integrar la Corte. La cuestión es que esas negociaciones hasta ahora no han dado frutos y ahora lo que Milei amenaza es por dictar por decreto, mandar en comisión jueces a la Corte. Si no lo hace todavía es porque el propio Ariel Lijo dijo que no quiere que llegar a la Corte mediante ese mecanismo, porque el kirchnerismo dijo, los que vos pongas en comisión yo después no los apruebo en el recinto. Cosa que se había pasado, ¿se acuerdan? Cuando Macri amagó poner por decreto y después finalmente esos mismos candidatos los ratificó el Senado de la Nación. Así que pero el gobierno dice, a pesar de que no es constitucional, que lo que va a hacer es avanzar por decreto, si hiciera falta, ingresando jueces en la Corte. Por otra parte, también un gobierno que decidió cerrar el Congreso. Estamos hablando de los 3 poderes que son fundamentales en una república para el sistema de equilibrios. Con la Corte está amagando con hacer un procedimiento no constitucional para designar a los reemplazantes y con el Poder Legislativo lo cerró de hecho, como no tiene mayorías. ¿Y qué pasó? Y lo admitió Bogiano, el asesor presidencial. Había mandado el presupuesto, la ley de leyes, como
se vio forzado a una negociación que según Milei le comprometía el superávit fiscal o por lo menos lo obligaba a decisiones presupuestarias que no estaba dispuesto a tomar, decidió que no iba a abrir el Congreso a sesiones extraordinarias ni le iba a pedir un presupuesto y va a seguir por decreto reasignando partidas de hace 2 años, con lo cual imagínense que si la recaudación en el 2023 era, digamos, si toda la inflación que vino después significa que tiene billones de pesos para disponer por decreto y asignar discrecionalmente. Congreso cerrado, la Corte Suprema amenazando con designaciones por decreto. Longobardi, acabamos de hablar, es gravísimo, es una radio de una línea alineada con el oficialismo Rivadavia, la que despidió a Longobardi. Longobardi acaba de denunciar que hubo injerencias de Karina Milei y del gobierno nacional pidiendo su apartamiento de esa radio. Y por último, algo que ayer hizo Javier Milei, que fue salir en defensa de Cristian Ritondo. Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO, esta semana, las semanas anteriores, me han escuchado contarles, 2 investigaciones de 2 periodistas extraordinarios, como Hugo Alconada en La Nación y Emilia Delfino en el diario AR, habían dado con algo que es muy difícil de encontrar, que son, a partir de paraísos fiscales y la creación de sociedades offshore, con propiedades de 2 personajes muy importantes. Uno es Andrés Vázquez, el jefe de la DGI, a quien le encontraron propiedades no declaradas al jefe de la recaudación, jefe de los recaudadores, en Estados Unidos, y lo mismo para Cristian Ritondo. ¿Qué hizo el gobierno? Sobre Vázquez dijo que era un asunto cerrado en base a una investigación anterior que no tenía nada que ver con estos últimos datos. Y sobre Ritondo, ayer declaró Javier Milei que pobrecito Ritondo, por apoyar al gobierno, es víctima de persecuciones políticas. Con lo cual el gobierno decidió que no le importa si tienen o no sociedades offshore. Si son de ellos y son propios, suficiente. Y por último, quiero agregar a esto que es bastante escandaloso. Nicolás Boskin, con quien acabamos de hablar, es un economista que se tomó el trabajo de revisar las bases del premio que le entregó el Banco Central ayer a José Luis Espert. Le entregó un premio por una tesis del año 2020 cuando las bases originales, las que se conocieron al público, tomaban tesis solo a partir de 2021. Son 4 millones de pesos de premio y el prestigio que significa, que evidentemente les importa, aunque denostan a las actividades universitarias y demás, les importa un montón. Y lo que está denunciando Nicolás Boskin, que la investigación, vayan a sus redes sociales, es muy interesante, es que el directorio cambió las reglas a último momento, no le anunció a nadie para permitir meter dentro del concurso a José Luis Espert y que Espert se llevara, por una decisión que violó las normas del propio concurso, 4 millones de pesos y el premio a la mejor tesis doctoral. Espert es el profe Espert, que va a ser el candidato, según dijo Milei, de Milei en la provincia de Buenos Aires el año que viene.